Buenos días, profesor Carlos Quintero y compañeros. En este día, el grupo 7, conformado por las integrantes Ana Barrios, Natalia Justavino, Yamindel Ramos, Grisel Ríos y Carolina Wicks, le vamos a presentar la charla acerca de los vaciados en condiciones especiales de temperaturas. Para entrar un poco en contexto, el vaciado en condiciones especiales de temperatura hace alusión a las condiciones extremas de calor o frío. El concreto debe ser manejado, colocado, compactado, acabado y curado cuidadosamente. Las condiciones extremas de calor y frío principalmente causan problemas de agrietamiento. Cuando se esperan condiciones de calor o frío, algunas precauciones mejorarán la calidad de su concreto final. En el clima cálido, las condiciones del clima cálido influencian adversamente la calidad del concreto, principalmente acelerando la tasa de pérdida de humedad y la velocidad de hidratación del cemento. Las condiciones perjudiciales del clima cálido incluyen alta temperatura del ambiente, alta temperatura del concreto, baja humedad relativa, alta velocidad del viento y radiación solar. Las condiciones que pueden causar dificultades son aumento de la demanda de agua, aceleración de la pérdida de revenimiento llevando a la adición de agua en la obra, aumento de la tendencia de agrietamiento plástico, necesidad de curado temprano, aumento de la temperatura del concreto resultando en pérdida de resistencia a lo largo del tiempo, aumento del potencial de fisuración térmica y formación de juntas frías en el colado debido a retrasos en el suministro. La temperatura favorable. La temperatura más favorable para lograr una alta calidad del concreto fresco es normalmente más baja que aquella obtenida durante el clima cálido, sin enfriamiento artificial. Es deseable una temperatura del concreto de 10 grados centígrados a 15 grados centígrados para maximizar las propiedades de la mezcla, pero tal temperatura no siempre es posible. Muchas especificaciones requieren solo que el concreto tenga una temperatura igual o inferior de 29 grados centígrados a 32 grados centígrados durante su colocación. Buenas prácticas de vaciado de concreto en clima cálido. Conocer y monitorear regularmente los reportes de temperatura del aire, exposición solar, humedad relativa, velocidad del viento, ayuda a determinar la tasa de evaporación estimada para tomar las medidas preventivas necesarias. Realizar los vaciados de concreto cuando las temperaturas sean las más favorables. Utilizar una mezcla de concreto con un asentamiento adecuado que permita una colocación rápida y un buen acabado. Revisar las especificaciones con el diseñador de la estructura para garantizar que estén acordes en las buenas prácticas de colocación y protección del concreto. Determinar el plazo para el logro de la máxima temperatura del concreto en la estructura. Y reducir las distancias de transporte, acarreo y colocación. Utilizar la mayor cantidad de personas posible durante la colocación y compactación del concreto. Proteger el concreto contra la pérdida de humedad durante la colocación y el curado. Controlar los procesos de colocación, protección y curado según el requerimiento o comportamientos térmicos esperados durante el periodo especificado por el diseñador de la estructura. Posterior a la colocación del concreto, se debe continuar con la protección del concreto de altas temperaturas, los rayos del sol, baja humedad y los vientos que pueden superficialmente secarlo. Procedimiento de curado con agua para asegurar el desarrollo adecuado de las resistencias y minimizar las fisuras por secado. Protección contra el sol y el viento como parte del tratamiento del curado. Posterior al fraguado final del concreto es necesario humedecer la superficie sin que el agua se acumule. Es importante que en la noche se proteja al concreto de las bajas temperaturas
para evitar fisuramiento por el diferencial de temperatura. Clima frío. El ACI Comité 306 define clima frío como el periodo en que durante más de 3 días consecutivos el promedio de la temperatura del aire sea menor de 4 grados centígrados y permanezca bajo 10 grados centígrados durante más de la mitad de cualquier periodo de 24 horas. Los materiales y equipos para la protección y el curado deben estar disponibles para su uso antes del inicio de la colocación del concreto. Se pueden recobrar las prácticas normales de colocación cuando la temperatura ambiente sea mayor que 10 grados centígrados por más de mediodía. Se deben hacer preparativos para proteger el concreto. Los recintos, rompevientos, calentadores portátiles, cimbras aisladas y mantas deben estar listos para mantener la temperatura del concreto. Problemática en clima frío. Periodo donde por más de 3 días consecutivos el promedio de la temperatura es menor de 5 grados centígrados y la temperatura ambiental no supera 10 grados centígrados en la mitad de un ciclo de 24 horas, como ya lo habíamos comentado. Control de temperatura del concreto, clima híbrido en altura. Control de insumos y protección. Control del proceso constructivo. Transporte, más colocación, más protección, menos curado, igual humedad, más temperatura. Desarrollo de resistencia a bajas temperaturas. Bajas temperaturas afectan la velocidad de hidratación del cemento, retardan la hidratación y el fraguado de la resistencia del concreto. Si el concreto se congela y se mantiene congelado a una temperatura mayor que menos 10 grados centígrados, va a desarrollar resistencia lentamente. Abajo de esta temperatura, la hidratación del cemento y el desarrollo de la resistencia se paralizan. Se pueden lograr altas resistencias iniciales con el uso del cemento de alta resistencia inicial o con el uso de aditivos acelerantes de resistencia. Los concretos de alta resistencia resultan útiles durante el clima frío para obtener mayores resistencias a edades tempranas debido al calor de hidratación que presentan este tipo de concretos especiales. Temperatura del concreto al mezclarse. La temperatura no debe ser menor que las líneas 1, 2 o 3 de la tabla para los respectivos espesores de sección. Se recomienda temperaturas de concreto más bajas para el concreto masivo porque el calor generado durante la hidratación se disipa más lentamente en secciones más gruesas. En temperaturas ambientes más bajas se pierde más calor del concreto durante el transporte y la colocación, y por lo tanto las temperaturas de mezclado recomendadas son más altas en clima frío. Podemos ver la tabla abajo del texto. Recintos. Los recintos con calefacción son muy eficientes para proteger el concreto, pero son probablemente los más costosos. Los recintos pueden ser de madera, de lona o de polietileno. También están disponibles los recintos prefabricados de plástico rígido. Los recintos plásticos que admiten el pasaje de la luz del día son los más populares, pero la calefacción temporal en estos recintos puede ser costosa. Materiales aislantes. El calor y la humedad se pueden retener en el concreto con las mantas aisladoras comercialmente disponibles. La eficiencia del aislamiento se puede determinar con la colocación de un termómetro debajo de este y en contacto con el concreto. Calentadores. En la construcción del concreto en clima frío se pueden emplear 3 tipos de calentadores o calefactores: flama directa, flama indirecta y sistemas hidrónicos. Los calentadores de flama indirecta poseen ventilación para remover los productos de la combustión, donde se vaya a proveer calor a la parte superior del concreto fresco. Las unidades de flama directa se pueden utilizar para calentar los recintos encerrados debajo del concreto colocado en las losas de piso y techo. Los sistemas hidrónicos transfieren calor a través de la circulación de una solución de glicol-agua en un sistema encerrado de tuberías y mangueras. Estos sistemas
transfieren calor más eficientemente que los sistemas de aire forzado, sin los efectos negativos de los gases de escape y del secado del concreto por movimiento del aire. Gracias.